Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Hoy, en Santander te cuenta, hablamos sobre liderazgo femenino y talento con visión global, poniendo el foco en cómo las mujeres están transformando la dirección empresarial, tomando decisiones que marcan el futuro, el progreso de las personas y de los negocios. En este capítulo, Marta Gallardo conversa con Olga Abad y Mar Melero, dos mujeres inspiradoras elegidas entre las 50 mejores directivas del mundo del programa Santander W50 en 2025. Un reconocimiento al impacto, la excelencia y la capacidad de liderazgo en entornos altamente competitivos. Con ellas hablará de retos, aprendizajes y de las claves para liderar con propósito en un contexto laboral en constante cambio. Mar Melero, Olga Abad, buenos días y bienvenidas a Santander de Cuenta. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros porque para mí es un lujo poder estar hoy aquí con vosotras para hablar de liderazgo femenino, para poner encima de la mesa yo creo que un tema que es muy importante que lo hablemos y yo creo que además en un momento como el que está atravesando el mundo hoy en día donde creo que hace falta mucho liderazgo femenino. Pero además, y quiero un poco alargar esta intro para contar que vosotras es un doble lujo estar aquí, porque el año pasado fuisteis seleccionadas como dos de las 50 mejores directivas del mundo entre mujeres de 10 países en el programa Santander W50. Creo que fue una experiencia espectacular. Maravillosa. Sí. Maravillosa, Increíble. Un antes y un después, ¿no? Sí. Es que fue, primero, que te seleccionan entre tanta gente y es como súper orgullo. Sí. Y después, la gente que conoces de todos esos países y la gente que coincides y que llegas a tener esa unión tan buena, tan duradera, porque es que seguimos ahí. Y da igual que una esté en Argentina, la otra en México, nosotras en Madrid o en Barcelona, seguimos unidas. Y bueno, la semana en la London School of Economics, bueno, es un regalo. La es verdad una que formación de liderazgo de alto impacto, exclusiva, y además habéis pasado a formar parte de una red de más de 1000 mujeres líderes en el mundo, ¿no? Que creo que es muy importante. Por eso, para mí es un lujo, como os decía, poder hablar con vosotras de liderazgo femenino, en un momento en el que creo que todas sabemos que la presencia de mujeres en puestos directivos ha avanzado mucho en los últimos años, pero no hay que dejar de hablar de esto, de esta mirada diferente, de esta manera distinta, porque yo creo, no sé qué opináis vosotras, que esto no se trata de una disyuntiva entre hombres o mujeres, ¿no? Sino de valorar una manera distinta de hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. Nosotras, de hecho, muchas veces lo comentamos y creo que además lo aprendimos en la London School of Economics porque al final como estabas comentando, todo un programa dedicado al liderazgo femenino totalmente intercultural te lleva a darte cuenta que lo más importante es la diversidad del estilo de liderazgo, ¿no? Y es verdad que ahí pues las mujeres tendemos hacia una tipología de liderazgo algo diferente, ¿no? Pero ni mejor ni peor, simplemente pues el aprender a trabajar en esa diversidad de estilos de liderazgo multiculturales, el poder exponer, da igual la industria donde trabajes, eso es algo que también aprendimos, las que llevamos yo, como en mi caso, más de 25 años en Grupo Santander, trabajando en cosas muy diferentes, pero siempre dentro de un mismo grupo, ¿no? Pues el poder compartir con otros grupos internacionales, otros momentos y darte cuenta que al final pues es un estilo tremendamente parecido, la manera de afrontar el liderazgo, la gestión de equipos, pues la verdad es que llena muchísimo. Sí, es que al final, como decía Olga, te das cuenta de que no hay un estilo de liderazgo, sino que tienes que adaptarlo dependiendo de las circunstancias y el equipo que lideras. Y entonces el estilo, entre comillas, femenino, suele ser más versátil y más lo que se necesita en estos momentos que mencionabas de tanta crispación. E incertidumbre. E incertidumbre básicamente. sobre todo. Sí. Y cuando vosotras escucháis constantemente, por cierto, que debéis escucharlo, que sois referentes, que sois líderes o expertas en liderazgo femenino y referentes en este ámbito, ¿qué se os mueve por dentro? ¿Qué sentís cuando hablan de vosotras así? Muchísima responsabilidad y vértigo. Y la verdad que sobre todo porque cuando analizo mis referentes profesionales, me da igual hombres o mujeres, al final es una mezcla, ¿no? O sea, yo pienso en personas concretas y digo, ¿quiénes han sido mis referentes durante mi trayectoria?
y siempre es una mezcla entre un gran profesional, técnico, etcétera, pero sobre todo con una capa de humanidad enorme. Entonces, si a mí se me considera en algún momento o alguien me considera referente en su carrera profesional, siento ese vértigo de no fallar, ¿no? O sea, pienso que se están fijando, que me están mirando, que están tratando de aprender para cómo seguir evolucionando en su camino. Y luego hay un tema muy importante que estaba apuntando Mar. En el momento actual, yo no sé si es crispación o no, pero sí es un cambio muy grande en todas las industrias. La disrupción de la inteligencia artificial, y además Mar aquí es muy experta en estos temas, pues también nos está llevando a que muchos de los trabajos que hoy hacemos tenemos que reaprenderlos. Pero lo que no va a cambiar nada es la parte más humana, es la gestión de los equipos, es la empatía, es cómo afrontar o cómo ser capaz de desarrollar un proyecto, ¿no? Y eso está muy unido a esa parte de esa capacidad humana en la que para mí pues también es importante que los referentes o los líderes actuales y de futuro trabajen, ¿no? Por eso digo que siento vértigo, siento responsabilidad, ilusión y orgullo también, ¿no? Si en algún momento puedo ayudar a alguien a tener una reflexión o ayudarle en su carrera profesional. Sí, es súper responsabilidad, porque es eso, o sea, piensas, referente. Se están fijando en mí, me están evaluando. Sí, bueno, eso pasa todo el rato, pero es como, ay, no puedo fallar. Y luego mi cabeza dice, bueno, ¿y si fallas qué pasa? No pasa nada, porque eso es lo que a mí siempre me ha gustado de la gente que tengo yo de referente, que aunque se equivocan, porque todo el mundo se equivoca, no les cuesta reconocerlo y aprender de ello. Y aprenden de los fallos. Y eso es lo que yo he valorado un montón en la gente que considero que es referente o que me ha enseñado cosas, y sobre todo muchas veces es gestionar esa frustración porque las cosas no salen, o gestionar el fracaso porque no has tenido éxito en algún momento. ¿Y creéis que las mujeres líderes o que son directivas en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial, se permiten menos fallar y equivocarse? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, seguro que os ha pasado a todos. Yo me acuerdo cuando era más joven, que empezaba a trabajar, de estar en una reunión y decir cualquier cosa y como si hubiera dicho, o sea, no pasaba nada. A los 3 minutos, un compañero hombre lo decía, ¡oh, qué buena idea! Y dices, ¿pero dónde está aquí la cámara? Que la luz de gas, ¿sabes? Sí. Y eso al final te hace que, simplemente por supervivencia, yo también soy de una generación, que te tengas, para lo mismo te preparas muchísimo más porque no te puedes permitir fallar. Y entonces eso al final dices, joder, pues mucho más esfuerzo, claro, pero al final llegas mucho más preparada que otros, en este caso, bueno, y al final estás por encima de la media, pero simplemente es porque llevas muchos años haciendo muchas cosas que otros no las necesitaban. Subiendo nuestro propio listón, ¿no? Sí, yo creo que es un tema, y esto sí que creo que es un tema muy femenino, de autoexigencia personal y autocrítica personal constante. Entonces yo creo que eso nos lleva a esa necesidad, como dice Mar, de tener que estar extra preparadas para cualquier reunión, cualquier idea, antes de decirla, la has trabajado, la has pensado, has visto las consecuencias. Y muchas veces yo lo comento con otras compañeras, digo, a veces creo que somos casi nuestras peores enemigas en algunos momentos, ¿no? Porque perdemos quizás esa espontaneidad de una idea de no pasa nada si dices algo y no funciona. Lo vas aprendiendo con los años también. Cuando ya llevas más años gestionando equipos, pues también te vas dando cuenta que al final lo más importante es aportar valor, traer ideas a la mesa. Unas serán más exitosas, otras no, pero no estar siempre con esos 10 minutos de lo digo, no lo digo, pero si yo me lo he estudiado, lo he preparado, ¿no? Y eso creo que a veces a las mujeres nos frena un poco más y es algo que tenemos que seguir trabajando. O sea que esto sería una primera lección. Tenemos que creer más en nosotras mismas, ¿no? ¿Creéis que sufrimos mucho del síndrome del impostor? Vosotras, por lo que habéis vivido en vuestras empresas respectivas o en general lo que veis. Sí, dan bajes, sí. Absolutamente. Todo el mundo. Sí, yo también lo creo. Pero yo conozco, no solo las mujeres, o sea, los también, hombres, yo conozco muchísimos hombres que sufren del síndrome del impostor. Todos sufren, pero solo algunos lo dicen. Igual, o sea, y nosotros solemos decirlo, ¿sabes? Porque es como más un signo de debilidad, visto desde la perspectiva más masculina. Pero todos, o sea, no voy a dar la talla, pues eso nos pasa a todos. Para mí la clave está en no dejar que ese síndrome del impostor decida por ti.
Claro, vale, fenomenal. Ay, qué nervios, ay, no sé si voy a estar. Fenomenal, lo hago igual. Ahí decido yo, no decide aquí mi compañero síndrome del impostor, que, ¿sabe? Para mí es constante, o sea, es todo el rato. Sí, es todo el tiempo. Yo estoy de acuerdo con Mar. Y además, pues, si yo siempre, no sé si atrevida o no, pero es verdad que he tenido muchos cambios profesionales. No he dicho nunca que no. Siempre me han ilusionado muchísimo y en cuanto he dicho que sí, he dado la vuelta y el síndrome del impostor casi me ha comido, ¿no? Decir, pero ¿dónde voy? Si yo esto no lo sé, si yo hacía otra cosa, si no estoy preparada. Y llegar a casa... estabas más preparada de lo que tú pensabas. Bueno, pues eso es lo que quería trasladar, ¿no? O sea, que al final siempre... Y todo mi proceso siempre ha sido igual. De hecho, en casa ya a veces casi... No digo que se rían, pero porque yo llego muy seria. Bueno, he aceptado este puesto, hablo con mi marido, con mis hijos, hago casi un consenso familiar. Voy a estar 2 meses que no me vais a ver porque tengo que estudiar mucho, porque tengo que preparar mucho. Y luego al final vuelvo a encontrar mi punto de equilibrio, ¿no? Y entonces en ese momento me di cuenta que mientras que otros sí estaban viendo que yo estaba preparada, pues yo misma me estaba colocando en ese escalón por debajo, ¿no? Entonces, he tenido no sé si es valentía, ¿no? O la inconsciencia algunas veces de siempre mirar para adelante, pero sentir el síndrome del impostor de manera constante. Y es verdad que, como dice Mar, no es un tema solo de mujeres. Lo que pasa es que yo creo que a nosotras nos cuesta menos verbalizarlo, socializarlo, comentarlo. Pero yo sí he tenido muchísimos hombres en equipos míos y compañeros que en conversaciones más privadas el sentimiento es igual. O sea, porque yo creo que está muy unido también a la responsabilidad de querer hacer bien las cosas. Y en este ámbito, en este mundo del liderazgo empresarial y en el mundo de los negocios, ¿creéis, como apuntaba Olga, que lo comentabas antes, que falta una capa de humanidad? ¿Qué es para vosotras, Mar, por ejemplo, para ti un buen líder? Bueno, a ver, un buen líder... Cuando se dice que tiene que ser humano, ya, claro, todos somos humanos, pero para mí es importante que sepa escuchar, que respete ideas distintas, radicalmente distintas a las suyas, porque no tenemos que pensar igual. Y que sea capaz de ayudar a equilibrar necesidades muchas veces enfrentadas. Y eso no todo el mundo sabe hacerlo, no sabe gestionar un equipo para que esto vaya suave y tiene que saber, para mí un buen líder tiene que saber leer por debajo de lo que dicen las personas, porque normalmente la gente dice una cosa pero quiere decir otra. Sí. Los miedos personales, sí, las capas que llevamos, los subtextos, ¿no? de guión, ¿sabes? Sí. El subtexto, ¿cuál es? ¿Qué es lo que me quieres de verdad decir? Y eso y es un buen líder. Creo que es la clave para poder gestionar bien a un equipo y dejar huella en la gente que gestiona. Yo estoy muy de acuerdo con Mar. Yo creo que es saber escuchar y dedicar mucho tiempo a las personas. Yo siempre trato de dejar incluso huecos de agenda, claro, para charlar. O sea, pues este día o estas horas para hablar con las personas, entenderles, saber qué están viviendo, pero no solo profesionalmente, sino a nivel personal. No necesito o sea, no es un tema de tener una confianza 100%, que te cuenten todo, pero sí saber en qué momento están, qué les preocupa, si ahí están con una persona empatía, enferma. ¿No? Pero no es solo empatía, es entender su momento. Ajá. Porque yo, al menos de la experiencia, lo que me ha llevado es que cuando en los equipos consigo que las personas tengan ese equilibrio personal-profesional, al final profesionalmente dan el 150%, porque están con ilusión, están con ese proyecto, porque saben que les puedes ayudar si en un momento dado pues tienen un tema personal para lo cual necesitan pues poner más foco de atención en casa, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de humanidad a la que me refería, yo he tenido la suerte de tener referentes así, responsables así, y para mí han sido los momentos de mayor, no quiero decir éxito, sino de sentirme progreso, crecimiento, de aportar valor, de tener ilusión, de sacar cosas adelante, porque me he sentido también muy respaldada por el banco y por mis responsables en mi vida personal. Al final tengo 3 hijos. Los 3 han nacido en Banco Santander y podéis imaginar, pues hay momentos más fáciles y momentos eso suena menos un poco fáciles. Como raro, ¿no? Que han nacido los 3 en Banco quería Santander. decir que han nacido
nacido estando ya trabajando, periodo, ¿no? O sea, ¿no? y eso lo agradeceré siempre al banco, ¿no? Ese momento de entender las situaciones y que no haya sido un freno en mi carrera y, bueno, pues saber dónde me tenían que apoyar, dónde no. Entonces, para mí eso de verdad es lo que ha generado pues esos referentes en los que sigo pensando y en los que intento aplicar sus técnicas, ¿no? Bueno, de hecho, Santander, la empresa en la que llevas tantos años trabajando, es precisamente la empresa que impulsa ese programa Santander W50 y que, bueno, pues está muy comprometido con el impulso del liderazgo femenino. Creo, si no me equivoco, que más del 50% de los empleados son mujeres, que aspiramos a conseguir el 40% de mujeres en puestos directivos, en fin, que no son malas cifras y que lo que hay que conseguir es llevarlo a empresas más pequeñas y que en todo el tejido empresarial pyme que consideramos pues cunda, ¿no? Un poco estos ejemplos. Vuestras vidas son vidas de mucho esfuerzo, lo sé, de mucho aprendizaje y también de mucho éxito, pero entiendo que seguro que habéis tenido frustraciones y seguro que habéis tenido momentos malos. ¿Podéis identificar algún momento personal a lo largo de vuestra vida personal o bien a lo largo de vuestra trayectoria profesional que haya supuesto pues un antes y un después en vuestra manera de liderar hoy? Hombre, a ver, voy a contestar lo típico, pero a mí me influyó muchísimo el ser madre. Y es que me volví más. No, es una visión distinta. Sobre todo a mí me cambió el foco de muy a corto a más largo plazo y de forma natural. Y eso que tuve a mis hijas cuando yo estaba en una empresa que los dueños eran fondos de inversión y viajaba 3 semanas al mes. Entonces, o sea, que podía haber tenido a mis hijas en un avión perfectamente, podía haber dado. Entonces eso me hizo cambiar mucho el enfoque y me reordenó prioridades sin querer. O sea, fue de forma natural. Entonces, para mí eso sí que fue un antes y un después. ¿En tu caso, yo la Alba? verdad que es bastante parecida a la reflexión, además, quizá desde otro punto de vista. O sea, yo decidí desde muy joven que quería tener una carrera profesional. Mis padres eran empresarios, los dos trabajaban y yo es lo que había vivido en casa. El esfuerzo, el esforzarte por conseguir lo que quieres y para mí pues eran referentes también, ¿no? Bueno, pues estuve después de mi carrera universitaria, estudié 2 carreras, fui muy consciente en mi preparación profesional, ¿no? Así me enfrenté al mercado laboral, empecé a trabajar, mis hijas vinieron después, ¿no? Y entonces tienes ese momento de y ahora, o sea, voy a ser capaz de encontrar ese equilibrio personal, profesional y no tenía, fueron momentos duros de reflexión, pero a la vez quería ser honesta conmigo misma porque pensaba que si renunciaba a toda mi vida profesional a la que le había dedicado tanto estudio, tanto esfuerzo y tanta ilusión y seguía teniendo tantas ganas, pues igual tampoco iba a ser capaz de la parte más personal o más maternal, pues estar tan feliz, ¿no? Porque no iba a tener ese equilibrio. Entonces, bueno, pues fue un momento de mucha reflexión y al final, pues trabajo, mucho orden, organización, planificación, todos los días. Y de eso entendemos un rato. Entendemos, creo que ahí las mujeres, bueno, pues esto es un tema genético, pero creo que la parte de la planificación, organización, como lo hacemos constantemente en tenemos casa, aquí y allí, tenemos mucha práctica y dije, oye, pues ¿por qué no aplicarlo, no? Entonces, bueno, pues yo, y lo comento mucho con otras compañeras que están en ese momento de reflexión, y siempre les digo, se intenta no perderte los momentos importantes de tu vida personal, y esos no te los puedes perder. Y tienes que verbalizarlos, y no siempre es fácil, porque no siempre tienes pues el jefe o la jefa que te entiende, pero tener ese momento de valentía, decir, mira, pues es que a esta reunión o a este cumpleaños, o a esta tarde que mi hijo no se encuentra bien, tengo que estar. Me gustaría saber qué legado os gustaría dejar a las personas que trabajan con vosotros. Cuando paséis ya y finalicéis vuestra etapa profesional, que seguro que va a ser dentro de muchísimo tiempo. Al ritmo que vamos, sí. Desde luego que sí, pero ¿qué os gustaría que dijeran de vosotros los equipos con los que o las personas con las que habéis trabajado? Bueno, yo para mí de verdad lo que más me llena es cada vez que me encuentro con una persona que ha estado conmigo en un equipo y ay, Olga, te echo de menos porque me ayudaste a
tomar esta decisión, me ayudaste a crecer profesionalmente porque me entendiste en mi momento personal complejo. Para mí ese es el legado. Legado, las personas. Para mí las personas. Que me ven por la calle, que no me han visto en 15 años y esa sonrisa, el Olga, te echo de menos, te llamo un día. Para mí ese es el legado, de verdad. Que no se dan la vuelta o se cambian de acera. No. Eso está bien. Mar. Es que al final lo que te llena son la gente con la que has trabajado, y si algún día me recuerdan, que espero que sí, a mí me encantaría que dijeran, no, pues después de trabajar con Mar, fui capaz de hacer cosas que no creí que pudiera hacer. O sea, que no me veía capaz. Y sí que lo hice. ¿Sabes? Entonces, para mí eso sería estupendo. O sea, que te recordasen como la persona que les ayudó a crecer, quizás. Claro, a que creyeran en ellos mismos, porque al final es que desde fuera siempre es más fácil. Oye, si es que eres buenísimo haciendo esto. Claro. ¿Seguro? Pues claro. Y entonces vas tirando. Entonces, eso para mí, porque al final es crecimiento personal y es lo que te llevas. Efectivamente, y es progreso, está claro. Y ya tenemos que terminar. Yo lo siento muchísimo porque estaría otra hora más hablando con vosotras, pero a mí me encantaría que no terminásemos este Santander Te Cuenta sin que me contaseis un detalle muy personal, y es: ¿qué consejos faltó cuando empezabais vuestra carrera profesional y qué le diríais o qué aconsejaríais a esas mujeres pues que están peleando ahora mismo y que están luchando por progresar, ¿no? A ver... ese consejo que nunca te dieron. Ese consejo que nunca me dieron. Yo crecí profesionalmente en una época en la que el liderazgo era muy vertical y consistía en demostrar lo que mandabas. ¿Vale? Ahora mismo es otra cosa, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si esa idea de liderazgo vertical llevaba a que no podías decir esto no lo sé o pedir ayuda, porque era signo de debilidad. Entonces no vale. Ojalá me hubieran dicho que eso es una tontería. Mucho antes de que yo me diera cuenta sola. Claro, porque al final... Habría sido más rápido. Claro, hubiera sido mucho más rápido, mucho mejor para todos, ¿sabes? No solo para mí. Entonces, que yo ahora conozco gente que con muchísimo poder, que no tiene ningún problema en coger el teléfono y llamar a alguien, oye, ayúdame con esto, que de esto yo no sé mucho. O sea, pedir ayuda. Claro, que no pasa nada. No avergonzarse de lo que no se sabe, porque al final todo es aprendizaje. Y no pasa nada por decir, oye, yo de esto es que no sé mucho, cuéntame más. Uh-huh. Porque eso se aprende. Perfecto, Mar. Sí, yo la verdad que creo que voy por el mismo camino, pero yo lo definiría en atrévete y pierde el miedo a equivocarte, que no pasa nada. Porque cuando yo he tomado muchas decisiones y unas, por supuesto, no todas son buenas. Unas bien y otras mal. Bueno, pero también creo que es el momento de mayor crecimiento y lo que más he aprendido. Por tanto, también es tener esa capacidad de reconocerlo, de reflexionarlo, de mirar y decir, oye, pues, ¿por qué no ha salido bien? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo afrontaría de otra manera? ¿No? Entonces, para mí sería eso. Atrévete. Pues Olga y Mar, tenemos que ir terminando. Os agradezco muchísimo que hayáis estado hoy con nosotros en Santander Te Cuenta, este ratito que nos habéis dedicado, porque sabemos que vuestras agendas están que echan humo. Nos tenemos que despedir. Os agradecemos mucho, como digo, este ratito para hablar de liderazgo femenino en el mundo de los negocios. Y, por supuesto, quedáis invitadas a repetir con nosotros una vez más cuando queráis. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotras. Chao. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.